Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a la mesa de materiales del evento de Codicta y LUM por una moda más sostenible. Y bueno, la verdad es que hoy tenemos el placer de tener 7 marcas sostenibles. Para aquellos que no me conozcáis, soy María Cano, soy la fundadora de la marca Canusa, una marca vegana y sostenible. Y bueno, hoy tengo el placer de ser la moderadora para esta mesa. Espero que sea una mesa muy enriquecedora. Ya que bueno, pues contamos con estos 7 grandes expertos en moda sostenible. Y bueno, lo que nos gustaría hoy pues, es el poder compartir nuestras experiencias, sobre todo vosotros, compartir vuestras experiencias como marca vegana, perdón, marca sostenible, no necesariamente vegana. Y bueno, a mí lo que me gustaría en primer lugar es si cada uno de vosotros podéis presentar lo que hacéis en vuestra marca. Y bueno, ¿por qué os consideráis marca sostenible? ¿Qué materiales utilizáis y por qué consideráis que esos materiales son sostenibles? Entonces, bueno, vamos a empezar por VAS, que tenemos aquí a Aitor. Entonces, bueno, Aitor, si nos puedes explicar qué es lo que hacéis en VAS y qué materiales utilizáis. Hola, bueno, muy buenas a todos en primer lugar. Gracias por invitarnos. Yo soy Aitor, como has dicho, soy el fundador de Bass Company. Y bueno, marca sostenible. Realmente Bass no nació con la idea de ser una marca sostenible o un ejemplo de nada, ¿no? Surgió más que nada como un poco como alineación no sé si de mis inquietudes. Y bueno, yo era una persona que siempre he estado ligado al mundo del reciclaje. No he estado metido en varios proyectos, uno de reciclar aerogeneradores, otro para reciclar muebles hace muchos años y tal. Siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención porque siempre he considerado que el futuro pasaba por el reciclaje, ¿no? En volver a dar una nueva vida a aquellos residuos que ya hemos generado. Entonces, bueno, surgió ya por el 2019 con la idea, yo practicaba surf también, entonces veías la contaminación que llegaba a los mares, a las playas todos los días, ¿no? Cuando ibas a la playa. Y entonces la idea fue crear unas zapatillas 100% recicladas, que en aquel momento no había ninguna que fuese 100% reciclada, desde la plantilla, la suela, el tejido, etcétera. Y para ello decidimos que la mejor manera era utilizar algunos de los residuos que llegaban a las playas y darles una nueva vida y transformarlos en zapatillas. Y así surgió, ¿no? Creo que sí somos sostenibles porque utilizamos, aparte de utilizar materiales reciclados, nosotros desde un principio controlamos mucho el tema de la trazabilidad, elegimos determinados fabricantes de hilo, determinados fabricantes de tejido, a los cuales visitamos, que son todos españoles, y aparte de ello, todos ellos trabajan con energía solar. También la fábrica donde montamos las zapatillas, ¿no? Consideramos que todo eso es parte de la sostenibilidad. Entonces, bueno, ese es un poco el resumen. Todos los materiales que utilizamos son reciclados, porque también cuando estuvimos investigando sobre el tema y la posibilidad de incluir otro tipo de materiales, bueno, llegamos a un estudio que se había hecho en el Reino Unido por una auditora muy conocida y decía, bueno, en la primera escala de sostenibilidad aparecían los materiales reciclados, ¿no? Luego se incorporan otro tipo de materiales. Y bueno, ese fue el input final para decidir hacerlo con los materiales reciclados, que si ya lo teníamos claro, pues tiramos para adelante. Y otro de los motivos importantes es el tema que, bueno, para nosotros es fundamental, el tema del ahorro del agua que se consigue al utilizar materiales reciclados, ¿no? Que es algo que impacta mucho. Yo siempre lo cuento, ¿no? Pero es algo que me impactó mucho porque yo fui voluntario en Perú, en una zona donde no había acceso al agua potable. Y creas que no, estas experiencias de vida al final te dejan marcado, ¿no? Entonces, para mí es algo fundamental el reducir el gasto de agua y bueno, pues esos fueron los motivos fundamentales y por los que nos consideramos un poco empresa sostenible. No sé si me vas a los 3 minutos o no, pero bueno, es un poco el Perfecto. resumen. Genial. Muchas gracias, Aitor. Bueno, pues en segundo lugar tenemos a Daily Wear, o sea, tenemos aquí a Laura. Entonces, Laura, si nos puedes, por favor, explicar qué es lo que hacéis. Hola, buenas. Bueno, encantada de estar aquí y de conoceros a todos. Y The Latewear un poco nace con la idea de una segunda vida a los tejidos que ya existen, pero no por el reciclaje, sino por el upcycling, que es pues actuar un paso antes de que se tenga que pasar a un reciclaje mecánico por el que se tritura todos los tejidos o uno químico que también implica pues un mayor uso de sustancias que al final muchas serán contaminantes. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a diseñar todos los pasos de la marca desde pues, el diseño hasta el fin de uso, también de forma sostenible,
porque queríamos que fuese lo más circular posible y bueno, poco a poco, no se puede ser perfecto, pero es nuestra intención. Y entonces, pues eso es lo que hacemos básicamente, rescatar tejidos de calidad que por cualquier motivo tienen algún pequeño defecto y ya no se consideran como materia prima, pero realmente pues, Ahí yo creo que es la base. Perdonad, creo que hay alguna persona que no está en on-mute. Yo os pediría, por favor, que estemos todos en on-mute mientras esté hablando la persona. Perdona, Laura. Y bueno, gracias a esta metodología del upcycling, pues al final lo que haces es evitar, por un lado, la producción de nuevos tejidos, con lo cual estás ahorrando pues, todo el uso de nueva tierra para producir nuevas fibras naturales, en el caso de que fuesen tejidos de fibras naturales, o nueva extracción, uso de petróleo, si fueran otro tipo de fibras, pero también se está ahorrando pues, todo el agua de fabricar nuevos tejidos y teñirlos y acabarlos, etc. Eso solo en la parte de evitar fabricar nuevos tejidos, pero también está la otra parte que es el evitar que los tejidos o las prendas que ya existen acaben en vertederos o incinerándose, porque de ahí también deriva una gran contaminación. El metano, que es el gas que se produce en los vertederos por la propia descomposición de los materiales, pues es el segundo, por ejemplo, que más contribuye al cambio climático después del CO2. Entonces, pues nos pareció una metodología muy interesante que hasta ahora no se ha llevado a cabo porque es muy complejo, es mucho más costoso que cortar de un rollo de tejido nuevo, claramente, pero bueno, creo que creativamente pues se necesita llevar a cabo otras soluciones y otras formas de pensar la producción de moda. Y luego, por otro lado, en The Latewear también tenemos muy claro que el negocio tiene que ser parte del cambio social y en toda nuestra cadena también de producción incluimos el impacto social, pues apoyando a otras organizaciones que forman y apoyan y emplean a personas en riesgo de exclusión. Tanto como para la recolección y clasificación de estas prendas que utilizamos como nuestra materia prima, como en los talleres de confección donde ya fabricamos nuestras prendas. Y bueno, ese sería un poco el resumen general de Latewear. Genial, muy interesante, muchas gracias, Laura. En tercer lugar tenemos a Comodo, tenemos aquí a Adriana Uribe Salgo. Entonces, bueno, Adriana, cuéntanos, por favor, ¿qué hacéis en Ecomodo? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación y nada, comentar que en Ecomodo lo que hacemos son productos de diseño minimalistas a partir de materiales que son reciclados y reciclables, también pueden ser orgánicos y demás, y con una particularidad, y es que tenemos un impacto positivo en el medio ambiente por el tipo de materiales que usamos, pero también en la sociedad porque trabajamos con talleres de inserción social. Las pizarras de papel, la Con talleres de inserción social y locales. Perdonad, ¿os podéis por favor todos poner en mute? Muchas gracias. Sí, perdona, Ariadna. No pasa nada. Entonces, bueno, una peculiaridad que tiene nuestra empresa es que nosotros no nacimos como empresa de moda sostenible, sino que nacimos en un departamento de investigación y desarrollo de una fábrica de reciclaje, con lo que esto nos aporta bastante conocimiento sobre cómo funciona este mundo, el mundo del textil reciclado, y por ello tenemos un departamento que no es simplemente de diseño, sino que es de desarrollo de producto y de producto, con lo cual hacemos diferentes análisis de ciclo de vida de los productos que vamos a crear, viendo no solo el impacto que generamos al crearlos, sino también cuando los recuperamos para su posterior reciclaje. Y diría que estas son como algunas de las características que más llaman la atención de Comodo, que nos hacen así un poco diferentes. Y bueno, tipos de productos que hacemos, pues hacemos sobre todo tipo de carteras, bolsos y accesorios para el día a día. Genial, muchas gracias, Ariadna.
Bueno, tenemos ahora a Patxi, del Naturalista. Patxi, cuéntanos. Buenas, voy a intentar compartir una imagen, a ver si puedo. Y si no, os tendré que... El anfitrión inhabilitó compartir. Me has inhabilitado para compartir. María. Voy a ver si te puedo, sí, Patxi, voy a ver si te puedo, a ver. Si no, lo cuento. Sí, a ver, mira a ver si te deja ahora, Patxi. No, no me deja. No te deja. Nada, si no, tranquila, lo cuento un poquito Es rápido. que te tengo que pasar como host, ¿vale? Entonces te voy a Vale, pasar. bueno, no te preocupes, si no, que al final lo puedo contar y lo único que leí, las imágenes eran como muy claras. Bueno, mira a ver si ahora te deja. Sí. Perfecto. Vale, creo que lo veis bien. Sí. Vale, entonces nada, dentro de Naturalista, decir que es una marca de calzado. Nació en 1998 y puedo decir que al final yo estoy desde el principio y entonces lo que sí tenemos es un recorrido por la parte de sostenibilidad desde el principio, yo creo, hasta hoy, ¿no? Por diferentes materiales, probando y testando diferentes opciones. ¿Y por qué podría ser Naturalista sostenible? Pues primero por el nombre, que ya nació con el nombre del naturalista, y segundo porque siempre de una forma indirecta hemos intentado alinearnos un poco con el diseño próximo a la naturaleza, donde nuestras suelas están inspiradas siempre en motivos naturales y luego poco a poco pues, se fueron introduciendo materiales más sostenibles, simplemente por nuestro primer principio que sería igual de respeto por la naturaleza. Por ejemplo, nuestros 3 valores son producto, que aquí están los zapatos, luego veremos qué es planeta y personas. Y entonces, por ir un poquito rápido, decir que nuestras suelas, bueno, primero que somos fabricantes y nuestras fábricas son propias y de una empresa familiar. Tenemos bastantes procesos que son de reciclado y de upcycling propios internos y, por ejemplo, nuestras suelas son con material reciclado, que intentamos incorporar cargas de nuestros excedentes de producción, bien sean de EVA, bien sean de goma o bien sean trozos de materiales que se unirán para desperdicio. Todo el cartón que llega a nuestras instalaciones lo recogemos, lo empaquetamos y con ello lo reutilizamos para hacer piezas interiores para nuestros zapatos, que serían como los pernos de presentación. Nuestros fabricantes no somos veganos, utilizamos el 90% sería piel, están todos o casi todos acreditados, salvo alguna pequeño que está en fase de acreditación por la Working Leather Group. Cremalleras son recicladas, los termoplásticos, que serían los refuerzos interiores, son también reciclados biodegradables. Tenemos una parte de colección vegana, buscamos que los interiores sean chrome free. Hemos estado utilizando y utilizamos tejidos de bambú, tejido de algas. Incluso las redes de pesca recuperadas del mar las trituramos y las incorporamos como recycling dentro de las suelas. Cuando utilizamos algodón procuramos que sea certificado. Lana natural de, vamos a decir, de granjeros certificados, rejillas 3D, o sea, a nivel de materiales yo creo que hemos experimentado y estamos experimentando y buscando lo más sostenible por un gran ámbito que es la colección, porque nosotros no tenemos un monoproducto, sino que tenemos cada temporada alrededor de 80 modelos y con una variación de 6-7 colores y después la renovación. El segundo pilar que sería de nuestra empresa sería, por ejemplo, Planeta, donde lo que os he comentado antes, tenemos la producción es propia, tenemos una fábrica en España y otra en Tánger, en la zona franca. Me gusta decir que es lo de la zona franca porque eso implica que a la zona franca no entra nada que no esté certificado con toda su documentación y que esté todo muy claro. Después tenemos las ISO medioambientales, estamos en el programa de Reduce y lo único que nos falta ya es implantar el tema de compensa y será decidir dónde y cómo lo hacemos. Tenemos una planta propia de reciclaje de cartón y luego nosotros pues recogimos todos nuestros residuos de la forma más sostenible, ¿no? Tenemos incluso, vamos a hacer unas prensas para minimizar el volumen de los metales, minimizar el tema del plástico y luego pues con la gente que especializada en tratar estos residuos. Depuradora propia de agua, toda la compra de nuestras energías verde, aparte de implantación a futuro solar y después pues al final intentamos hacer todos los envíos y todo el transporte pues con empresas que tienen su parte de sostenibilidad.
Y a nivel de personas, que es una parte con la que nació la compañía, es que siempre hemos estado destinando un porcentaje de dotación social. Y entonces, proyectos que hemos hecho, pues el primero que son proyectos muy bonitos, el primero fue en Perú en el 2003 y fue crear un orfanato para ayudar a niños que estaban, vamos a decir, en la calle por problemas que sus padres lo que hacen cuando había un problema, vamos a decir, disminuido, un problema psíquico, algún otro problema, los echaban a la calle y se creó allí pues un orfanato. Después hemos tenido programas en Tanzania, Haití, Japón, con el tema de, vamos a decir, del maremoto, ¿no? Donde se destruyó todo y colaboramos con pescadores. Y el último que fue muy bonito fue en Etiopía, donde es lo mismo, estuvimos colaborando y creando pues un colegio, porque allí los niños que están en la calle no podían estar durmiendo en un hogar de acogida si no es tuyo propio. Y al final, pues en el 2018 conseguimos ayudar a montarlo. Como ejemplo rápido de producto, podría decir que aquí este es lo que nosotros llamamos Sea Project, porque está inspirado todo en el tema del mar, donde incorporamos residuos de conchas de una empresa que tiraban, lo que vamos a decir, las conchas eran tiradas y es un desperdicio, pues nosotros conseguimos triturarlas y las incorporamos en las suelas. Incorporamos también redes del mar recicladas. Después incorporamos el tema del seaweed como forro, topes y contrafuertes reciclados, cordones reciclados. Y ya por así el último que lanzamos este año, que es lo del home, que es como una zapatilla de casa y de calle, pues al final nos hemos salido un poco de lo normal y en lugar de buscar, que todo el mundo busca el fieltro, por decirlo así, de reciclaje de PET, lo que hicimos fue un upcycling de 50% de lana de post-consumer. Entonces al final lo que sí vamos buscando cada día intentar mejorar los materiales que vamos usando. Y he intentado ir muy rápido, no sé si luego ya habrá tiempo de debatir sobre materiales. Sí, perfecto, Pachi, muchas gracias. Si me puedes devolver el control, pues si tengo que ir añadiendo más ¿Ya está gente. ya? ¿Ya te lo he Pues devuelto? no me lo has devuelto, creo que te lo has quedado tú. Pues en teoría he puesto dejar de compartir, ¿eh? A Vale, ver, bueno, si no, seguimos así. no, me tendrás que sacar, a ver, dejar de compartir. Vale. No, no es dejar de compartir, es que me tienes que devolver o sea, te he puesto como host, Pues entonces me eso. tienes que devolver para Pues que vuelva a ser yo el host. ahora quito volumen y ahora te lo intento hacer, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Tenemos a Nacho. Nacho es el fundador de Flip and Flap y además del estudio Iber. Nacho, cuéntanos. Hola, buenas a todos. Bueno, pues voy a hablar más de Flip and Flip porque es la parte de la marca sostenible que tenemos, que hacemos mochilas y bolsos con lona de camión reciclada y con fibra de cuero reciclada. Y bueno, el proyecto realmente nació puramente con un foco sostenible porque nació de mi proyecto final de carrera, que yo estudié diseño industrial. Y siempre digo que nació de una frase que me acuerdo que escuché en la asignatura de ecodiseño, que decía que el 80% del impacto que produce un producto en el planeta se estimaba que se podría evitar en la fase de diseño. Y yo ahí fue cuando empecé a coger conciencia de todo, del peso que tenía el diseño en la sociedad, y empecé a investigar los materiales que se desechaban en las empresas sin tener ni idea de que íbamos a acabar haciendo mochilas, ni no sabíamos el producto. Sabíamos que en las empresas se desechaban muchos materiales que podían tener una segunda vida porque había ocasiones en las que acababan en un estado muy óptimo. Y como somos de Zaragoza, aquí hay mucha empresa logística, descubrimos la lona de camión, pensábamos en usarla una vez se ha usado ya el camión, pero vimos que las empresas que fabricaban esa lona de camiones, que el mismo material que es lona de PVC se usa para todos los solares, etcétera, lo desechaban los retales cuando aún eran nuevos. Eran retales de producción, que el material estaba totalmente nuevo, solo había pasado por un proceso de producción y podía haber sufrido algún arañazo, alguna cosa, pero estaba en perfectas condiciones. Y fue cuando lo cogimos y decidimos usarlo para las mochilas. Y posteriormente incorporamos la fibra de cuero reciclado para las asas porque nos aportaba una ergonomía mayor que la lona. Y con ese material hemos ido después trabajando para hacer las riñoneras, las carteras que tenemos ahora, etc. Entonces, digamos que nuestro proceso sostenible parte del diseño del producto, porque nosotros no pensamos un producto y después buscamos un material sostenible, sino que encontramos oportunidades en las empresas de materiales que se pueden reutilizar y a partir de las características del material es como pensamos qué producto podemos hacer
para que ese material obviamente le aporte al producto cualidades técnicas buenas. Pues, por ejemplo, la lona nos dimos cuenta de que tiene una resistencia muy, muy grande, el producto te va a durar muchísimos años y además es impermeable. Entonces acabamos teniendo un producto con materiales 100% upcycling y que además te va a durar mucho tiempo y está fabricado artesanalmente por artesanos de España para que el acabado también sea de muy buena calidad. Y bueno, eso es un poco todo lo que hacemos. Genial, muchas gracias. Elvira, ¿nos puedes contar, por favor, qué hacéis en Nile Swimwear? Hola, buenas tardes ya a todos. Muchas gracias por invitarnos, como habéis dicho todos. Bueno, Nile Swimwear es una marca de ropa de baño para mujer sostenible. Hacemos bikinis y bañadores y nace un poco de la necesidad personal de encontrar un bikini y un bañador que te quede fenomenal, ¿no? Y que a la vez está teniendo el mínimo impacto negativo en el planeta. Nosotras nos encontrábamos que cada vez que queríamos comprarnos un bikini o un bañador, si queríamos que tuviese algo positivo hacia el planeta, nos teníamos que ir a precios desorbitados y no era tan cercano, ¿no? para el público normal. En base a eso, pues empezamos a investigar qué materiales podíamos utilizar. En el mundo del baño nos encontramos siempre con el reto del elastano, ¿no? que luego os podré comentar en la pregunta esta que tú hacías, María, que al final es un polímero y es plástico y lo necesitas para que la fibra sea lo suficientemente elástica, ¿no? Empezamos trabajando con materiales 100% reciclados que venían de plásticos marinos, como puede ser Reprif o Econil, que seguro que los habéis escuchado, pero lo que nos dimos cuenta es que teníamos que producir tejido para producir nuestros productos, ¿no? Y que al final estábamos contaminando muchísimo. En una de visitas a fábricas en nuestros proveedores nos dimos cuenta que tenían muchísimo stock sobrante y que tenían ahí pues, rollos y rollos de tejido que, como sabréis, normalmente se acaba destruyendo y se acaba eliminando por combustión, ¿no? Entonces fue cuando empezamos a diseñar en base a los restos que tenían los proveedores, ¿no? Realmente que ese tejido que ya existía y que ellos acaban desechando, porque las marcas normalmente no quieren el mismo color ni quieren la misma textura, pues nosotras podíamos diseñar colecciones en base a eso. Con lo cual nuestros productos, pues la mayoría de ellos son de tejidos que son dead stock de los proveedores y una parte sí que también utilizamos tejidos reciclados, pero que también los sacamos de restos, porque como challenge también está en los mínimos, ¿no? que te imponen los tejidos reciclados. Nos declaramos una marca sostenible, pero creemos que el concepto de sostenibilidad es un camino. O sea, yo no he encontrado ninguna marca, ni las más famosas, que sea 100% sostenible. Realmente es un camino y cada proceso nuevo que inventas y cada proceso nuevo al que te enfrentas tienes que revisarlo muy bien para ver cómo puedes hacerlo más sostenible. Con lo cual, sí, somos sostenibles, pero seremos más dentro de un año, ¿no? En función de lo que vas pudiendo hacer, te vas convirtiendo en más sostenible. Nosotros además defendemos que el origen de la producción no está reñida con la sostenibilidad. Nosotros somos una marca internacional que está presente en el sudeste asiático, producimos en países extranjeros, como también producimos en Galicia, y de hecho nos encontramos que era más sostenible a veces producir en el extranjero que producir en España, ¿no? Así que creemos que el origen no define el que sea sostenible o no, sino con quién trabajas, cómo trabajas y cómo es tu proceso productivo. Por lo demás, pues bueno, hacemos esfuerzos cada día, somos una marca pequeña, pues intentamos utilizar solo logística a través de tren, que la verdad es que nos funciona muy bien, mejor que el barco. Bueno, pues intentamos cada día ir mejorando en ese camino que es la sostenibilidad. Yo creo que una de las cosas que sí que me gustaría plantear aquí es que a la gente muchas veces le llama la atención, pero yo creo que como marcas sostenibles tenemos que hacer que la sostenibilidad sea rentable. O sea, al final somos empresas, nos guste o no, que tengamos toda la parte positiva, ¿no? a favor del medio ambiente, con los derechos humanos y demás, pero que tenemos que hacer que la sostenibilidad sea rentable para que dentro de 10 años no hablemos de empresas sostenibles o no, sino que directamente esté tan interiorizado entre las empresas que sean todas sostenibles, ¿no? Así que es un poco, lo dejo ahí, que trabajemos por ello. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Si os parece, las preguntas las podemos dejar para el final, ¿vale? Porque hay una persona que quería hacerte una pregunta, ¿vale? Pero vamos a dejar, si os parece bien, dejamos las preguntas para el final. Bueno, finalmente tenemos a Federico de Sepia. Federico, ¿nos puedes contar, por favor, qué es lo que hacéis en Sepia?
Federico. A ver. Sí, hola, perdonad. Ahora me veis y me escucháis bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fenomenal. Pues nosotros lo que hacemos son prendas de vestir de uso diario, pero con... Estoy en un pelín de ruido. Ahí estamos. Pues nosotros lo que hacemos son prendas de vestir de uso diario, las prendas que nos ponemos todos los días, pero con materiales tecnológicos para conseguir pues, que sean más útiles y más confortables para los usuarios y a la vez que generen el mínimo impacto medioambiental posible. Nosotros, para hacer estas prendas, lo que hacemos es un estudio de qué es lo que le pasa a las personas a lo largo de su día, qué es lo que le pasan a las prendas a lo largo de su día y vemos de qué manera conseguimos que funcionen mejor. Y al final, pues vamos a caer siempre en tecnología, ¿no? Nosotros utilizamos una serie de tejidos que desarrollamos desde el inicio, desde la materia prima con la que hacemos los hilos para hacer los tejidos, para hacer los procesos de acabado. Lo hacemos todo en producción local, lo hacemos todo 100% en España. Y nuestra obsesión es conseguir que el rendimiento del tejido sea el máximo. Al final, a mí una de las cosas que más me sorprendía muchas veces cuando veía los proyectos de moda sostenible, entendiendo que al final, joder, pues de todos los que estamos aquí sabemos o somos conscientes de que la moda es uno de los sectores que genera más contaminación de todos y que sin embargo muchas veces las propuestas que habían para resolver este gran problema, porque al final, oye, todos nos vestimos, no es que podamos deshacernos del producto, sino que necesitamos sí o sí poder llevar ropa. Y muchas veces eso, nos encontrábamos con que las respuestas que había o los proyectos que había para intentar evitar este tipo de impactos se remontaban al pasado, a hacer las cosas como se hacían antes, a hacer las cosas artesanalmente, manualmente. Y ese tipo de soluciones no nos parecía que realmente fueran escalables, sobre todo en el entorno industrial y de impacto tan grande con el que nos encontramos, ¿no? Entonces es como, joder, pues si sabemos que los coches son muy contaminantes y la respuesta de la gente es, pues volvamos a ir todos en caballo o volvamos a ir todos andando. Y nosotros realmente pensamos que la respuesta está en la tecnología y en los materiales que sean mucho más eficientes. Nosotros todos los materiales que utilizamos los tenemos traqueados desde el comienzo, desde la materia prima, sabemos absolutamente de dónde ha venido, en qué fases ha estado, podemos controlar también todo el impacto del producto y tenemos la obsesión con que todo lo que hagamos sea circular, porque al final yo creo que ahí está también la respuesta en la sostenibilidad. No solamente que el material en sí sea sostenible, sino que el producto pueda durar mucho tiempo y que además cuando acabe su vida útil pueda volver a tener múltiples siguientes vidas y de algún modo siempre poder tener ese ciclo completo del material. Y bueno, muy brevemente, nosotros nos enfocamos en prendas de uso diario. Empezamos, lo primero que hicimos fue una camisa de hombre, una camisa blanca, donde pensábamos que podíamos expresar toda la tecnología y cómo podía realmente generar un impacto positivo tanto en el usuario como en el medio ambiente. Y poco a poco hemos ido desarrollando pues más prendas. Hacemos pues esas camisas que no se arrugan, que no se manchan, que no acumulan malos olores y que realmente pues se pueden utilizar durante mucho tiempo y durante muchos días y se pueden seguir utilizando en el futuro. Nosotros, al final, todo el diseño del producto lo enfocamos en hacer prendas que no tengan una carga de diseño muy considerable como para que haga que al final pues, te aburras de ellas muy rápidamente y las acabes desechando, ¿no? Entonces nos centramos siempre pues, en prendas mucho más básicas, mucho más de fondo de armario, para que realmente, pues si la tecnología permite que el producto funcione mejor y dure mucho tiempo, pues que no deje de tener sentido porque el diseño ha muerto, porque te has aburrido de él. Así que por mi parte, más o menos la introducción. No os he saludado a todos, disculpadme, pero un enorme saludo a todos. Además veo por ahí caras conocidas, así que un placer estar con vosotros. Muy bien, pues muchas gracias, Fede. La verdad es que bueno, es un placer estar con profesionales digamos que han conseguido crear marcas tan potentes y innovar en moda sostenible. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es, hemos preparado unas preguntas, ¿vale? Son preguntas abiertas y la idea es que contestéis cada uno de vosotros, o sea, el que entienda que puede aportar algo, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo quería hacer
es, o sea, ¿qué le dais prioridad, ¿no?, a la hora de elegir un material que sea sostenible, ¿no? Porque o sea, el concepto sostenible es un concepto muy subjetivo, ¿no? Entonces depende desde el punto de vista desde el que se mida el impacto, ¿no? Si estamos hablando de agua, de consumo de agua, si estamos hablando de recursos limitados, renovables. O sea, me gustaría saber un poco, o sea, en qué os basáis, ¿no? ¿Cuál es vuestra prioridad? La calidad, por ejemplo, me gusta mucho lo que ha comentado Federico de Sepia, ¿no? O sea, la calidad, por ejemplo, ¿es para vosotros una prioridad? ¿La prioridad es el origen, la trazabilidad, dónde se ha fabricado? No sé, comentar un poco cuál es vuestra prioridad. O sea, cuando tenéis que seleccionar qué materiales vais a utilizar, ¿en qué os basáis para elegir estos materiales? Que empiece... Fede, ¿quieres empezar? Si quieres empiezo yo, que tengo el micro abierto. Vale, perfecto. Claro. Pues nosotros, a la hora de plantear un nuevo producto, siempre intentamos pensar primero en de qué manera vamos a conseguir que el producto funcione lo mejor posible y que dure lo máximo posible. Y luego tenemos unas cuantas líneas rojas. La línea roja de la circularidad está siempre ahí, que al final ahí nos peleamos mucho con los proveedores para conseguir que los tejidos siempre sean 100% el mismo material, que muchas veces hay muchas mezclas por ahí que a día de hoy todavía no se pueden reciclar, no se pueden hacer, no se pueden separar todavía las fibras. Hay proyectos en marcha para conseguirlo, pero de momento no. Y luego nosotros nos basamos siempre en cuatro indicadores, que son la huella hídrica, la huella de carbono, la parte de utificación y todo lo que son residuos que se genera. Entonces, en ese sentido, siempre pues intentamos apostar por productos que generen el mínimo impacto. Y en el impacto también forma parte, por ejemplo, el transporte, ¿no? Entonces, nosotros sí que tenemos un seguimiento de cómo va nuestra producción desde la materia prima hasta la confección final. Y en el camino intentamos conseguir los proveedores que más próximos estén si nos venden el mismo producto, para conseguir reducir la huella de carbono en el transporte de las materias. Y en nuestro caso sí que efectivamente la calidad es importante, porque la prenda más sostenible es la prenda que nunca se produce. Con lo cual, joder, pues si tenemos prendas y podemos producir una camisa que vaya a durar 5, 10 años, 20 años, pues mucho mejor que estar produciendo cada 6 meses la misma prenda. Por muy sostenible que hagas esa producción, siempre va a impactar mucho más que no tener que producirla. Entonces, la calidad y el rendimiento para nosotros sí que es esencial. Y luego, por supuesto, nosotros utilizamos fibra técnica, lo que significa que no viene de las materias naturales. Entonces, en esta próxima colección ya el material viene de 100% de origen reciclado y siempre de fibra continua, para evitar cualquier tipo de microplásticos o de microfibras que se puedan desprender en los lavados. Muy bien, muy interesante. ¿Alguien más quiere compartir? Continuando un poco con lo que ha dicho Fe, nosotros también trabajamos materiales, por un lado monomaterial, que es indispensable, que creo que tiene que ser una palabra que nos tiene que quedar muy interiorizada como marcas sostenibles, porque como bien ha dicho, yo he tenido el placer de participar en diferentes proyectos europeos de reciclado textil, y realmente es un tema que todavía, sobre todo en lo referido al químico, le queda muchísimo por delante. Por eso tenemos que pensar a futuro, haciendo que la reciclabilidad sea lo más sencillo posible, que la circularidad sea un punto indispensable a la hora de elegir. Luego ahí, en el análisis del ciclo de vida, es importante ver, por supuesto, qué impactos tiene respecto a huella hídrica, respecto a huella de CO2, respecto a energía, pero también ahí yo veo un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta, que es dónde se produce el tejido y en qué condiciones, porque claro, no es lo mismo producir un tejido en Alicante o en Cataluña, o producirlo en la otra punta del mundo, que además, a pesar de que pueda llegar a tener ciertos certificados, todos sabemos que algunos certificados echa la ley, echa la trampa, que siempre tienen ahí un poco de juego y hay que saber si te vas a fiar o no. Nosotros en eso sí que apostamos mucho por la trazabilidad, hacemos auditorías internas y externas a las fábricas, de manera que un poco podemos conocer todo el proceso, y creo que eso también es importante, y apostar siempre por una economía local y solidaria. Genial. Bueno, pues continúo yo. Voy a seguir un poco en la misma línea, ¿no? Nosotros desde BAS consideramos que para hacer una prenda sostenible no es solamente tener en cuenta los materiales que se utilizan, ¿no?
Creemos que es muy importante el lugar donde se fabrica, la manera como se fabrica. Por eso nosotros, todas las fábricas con las que trabajamos utilizan energía solar, que puede parecer un punto insignificante, ¿no? Pero en el momento que nos pusimos a buscarlas, había muy pocas que lo hiciesen y eso al final le da un punto de sostenibilidad. Trabajar con proximidad, evidentemente, las emisiones de CO2 que se evitan es súper importante, ¿no? Y luego el tema de los materiales, siempre que los fabriques cerca, puedes tener una trazabilidad controlada por ti, que cuando se fabrican fuera, pues evidentemente lo que decía Arianda, ¿no? Pues al final los certificados todos sabemos cómo funcionan. De hecho, nosotros cuando nos decidimos por utilizar los materiales reciclados hicimos un estudio muy exhaustivo y bueno, pues nos hicimos eco de muchos estudios que estaban denunciando el fraude que existía con el algodón orgánico, ¿no? El fraude, y no solo el fraude, sino la desinformación. Lo que hay detrás del algodón orgánico que pues todo el mundo hemos escuchado que pues, necesita menos recursos hídricos para esa fabricación cuando no es cierto, ¿no? Es decir, la planta como tal, sí es cierto que necesita menos recursos hídricos, menos agua para cultivarla, pero es muchísimo menos productiva. Aunque parezca paradójico, uno de los materiales más avanzados que hay en el mundo es el algodón transgénico. Es un algodón que ha sido modificado durante los años para que sea súper eficiente. Entonces, con eso han conseguido que la planta de algodón necesite pocos recursos hídricos para lo que realmente necesitaría, ¿no? Y el símil más importante que pongo en este sentido es, por ejemplo, a día de hoy en India, China, Pakistán, bueno, que son los principales productores de algodón, se utiliza el 2% de la tierra cultivable para plantar esta planta. Si utilizásemos el algodón orgánico que hoy en día está tan en boga, se necesitarían el 25% de los terrenos cultivables, lo que provocaría deforestación, vamos, no sería sostenible. Entonces, bueno, luego otra cosa importante también es el tema de la economía social. ¿Por qué fabricar aquí o cómo fabricar? Pues cuando estás dando trabajo a personas de aquí o a personas en peligro de exclusión, es algo que también creemos que es un tema a añadir a la sostenibilidad, ¿no? Eso también es sostenibilidad para Basque. Entonces, bueno, sin más, ahí dejo mi apunte. Muchas gracias. La verdad es que has pasado a la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta es orgánico o sintético, ¿no? Ah, sí. O sea que muchas gracias porque hemos pasado a la segunda pregunta. A ver, yo lo que me encuentro muchas veces, sobre todo por parte del consumidor, que a veces pues no tiene ese conocimiento, ¿no? Entonces sí que es verdad que muchas veces se relaciona lo orgánico a sostenible y lo sintético como no sostenible, ¿no? Entonces yo quería abrir un poco este debate y de hecho lo has abierto, ¿no? con lo que has comentado, ¿no? Quería saber vuestra opinión en cuanto a si realmente en vuestro caso, o sea, preferís utilizar materiales, o sea, por ejemplo, aquí en el caso de Sepia, en el caso de Cómodo, es muy claro, digamos, la apuesta por materiales sintéticos, en el caso de Cómodo reciclados, en el caso de Sepia no. No sé, quería saber un poco el resto de marcas, ¿qué opináis, ¿no? De lo que ha dicho Héctor en cuanto a los materiales orgánicos, ¿no? Que quizás no son tan sostenibles como el consumidor muchas veces percibe o lo que tenemos muchas veces en mente, ¿no? Bueno, Pues, si queréis... Ay, perdona. No, adelante. No, tú, Elvira, no te preocupes. Luego ya voy yo. Bueno, en nuestro caso, que además sabéis que en el mundo del baño, básicamente la composición es el poliéster o el nylon más el elastano, ¿no? Entonces, el origen orgánico de la materia directamente desaparece. Sí que es verdad que en otras prendas que trabajamos con algodón, que vamos a lanzar y demás, sí que nos vamos hacia materiales orgánicos. Para nosotros es un gran reto, porque el elastano sigue siendo algo principalmente sintético y es difícil explicarle a las personas que pueden estar llevando un poliéster reciclado y cómo se recicla ese poliéster, ¿no? De dónde viene, cómo se convierte el polímero y cómo se hace esa transformación. Entonces, no considero que porque sea una materia orgánica sea sostenible ni al revés, ¿no? Ni porque sea un poliéster reciclado es 100% sostenible, ¿no? Creo que hay que encontrar un poco de equilibrio en las dos cosas. Nosotras, por ejemplo, el reto en el que nos estamos planteando ahora mismo es la utilización de bioplásticos. Nosotras en el mundo del baño siempre tienes que llevar evidentemente una etiqueta obligatoria y esa etiqueta, aunque sea de un plástico reciclado, se pierde en el mar muchísimas veces. Es decir, tú te estás bañando y tu etiqueta se puede desprender y de hecho muchísimas veces las personas antes de ponerse su bikini por primera vez le cortan la etiqueta porque les molesta, ¿no? Entonces nos empezamos a pensar qué podíamos hacer para que esas etiquetas se cayeran en el mar, las tires en tu basura, sea como sea, fueran 100% biodegradables. Y empezamos a trabajar con bioplásticos, que es con lo que estamos experimentando en un taller aquí en Galicia, y conseguir que esa etiqueta se pueda hacer de bioplástico.
si llegamos a ellos lo contaré, porque yo creo que el bioplástico es un gran futuro en el mundo textil, porque, bueno, en todo el mundo, pero principalmente en la industria textil creo que lo veo bastante potente, y el reto está un poco en que no tenga que ser tan casero como las experimentaciones que estamos haciendo ahora, sino que pueda llegar a ser algo, bueno, pues que se pueda utilizar en distintos soportes, ¿no? Me gustaría, Jas María, contestar a la pregunta de por qué es más sostenible producir fuera que en España, que además creo que además soy la única marca que producimos en el extranjero, creo que además todos los demás producís en España, y bueno, en nuestro caso, que ya te digo que nuestros tejidos son siempre poliéster más elastano, sí era más sostenible producir fuera porque el origen del hilo siempre estaba en el extranjero. Es decir, aunque trabajásemos con Cárbico, que es una empresa italiana, o con Reprieve, que es la empresa americana, por ejemplo, que utiliza Patagonia y demás, todo el origen de la fibra y se procesa en China. Entonces nos dimos cuenta que íbamos a marear el tejido. O sea, directamente, si lo traíamos de un lado para otro, o sea, que gastábamos más en lo que contaminábamos que en realmente producir allí. Además, nosotras, bueno, como os he dicho, tenemos una oficina en Shanghái y a 30 minutos donde están las dos fábricas con las que trabajamos, y no es imposible el hecho de que allí tengas una fábrica con energía solar. De hecho, es muy normal, ¿no? Simplemente tienes que buscar muy bien quién va a ser tu proveedor y poder controlar tus líneas de producción y que se adecue a lo que tú estás buscando. También es verdad que muchas marcas nos preguntan, ay, pues entonces yo lo hago. Y digo, no, o sea, nosotros lo hacemos porque tenemos una oficina allí y la mitad de la marca está allí y estamos en esos mercados, estamos en el mercado chino. Si no, estaría 100% de acuerdo en producir donde tú puedes ir a controlar qué es lo que estás haciendo, ¿no? Sinceramente. Por eso para nosotras es más sostenible producir allí que aquí. Muchas gracias, Elvira. Nacho, ¿qué querías comentarnos? Si queréis, empiezo yo. Bueno, pues un poco también estoy bastante de acuerdo con todos los compañeros. En el tema de orgánico sintético, es que yo creo que la clave está en que creo que muchas veces se confunde lo sostenible con lo reciclado. Al final la sostenibilidad es un concepto mucho más amplio y un material sintético. Si al final el impacto que tiene ese producto en todo su ciclo de vida va a ser menor, puede ser perfectamente mucho más sostenible que un orgánico. O sea, no tiene ningún sentido usar a lo mejor un material orgánico que al final la calidad que te va a aportar va a ser mala y tu producto se va a acabar rompiendo, ¿no? Entonces, sí que nosotros hemos notado mucha confusión en eso porque, por ejemplo, nuestras mochilas, que es lona de camión, como os decía, es lona de camión reciclada, pero el material es lona de PVC. Entonces, al final, si nos paramos a mirar el material en sí, es sintético puramente y no es nada orgánico, pero realmente si la mochila que estamos haciendo puede durar 10, 15, incluso 20 años, al final el producto en sí va a ser mucho más sostenible. Entonces yo creo que es buscar un equilibrio entre todos los puntos que tiene la sostenibilidad, intentando pues hacer que al final, cogiendo de aquí o de allá, de un punto o de otro, el producto impacte lo menor posible en el medio ambiente, que eso es lo que se describe como sostenibilidad en sí. Entonces el material que uses en sí, pues es un poco igual, siempre y cuando tengas en cuenta estos factores, yo creo. Muchas gracias, Nacho. Pasamos a la siguiente pregunta, que es qué retos tenéis como marcas a la hora de elegir materiales sostenibles, ¿no? Yo le quería preguntar a Patxi, como he visto que no ha contestado todavía. Patxi, ¿tú qué opinas? O sea, decir, ¿qué retos encontráis en el naturalista a la hora de elegir materiales, ¿no? O sea, a la hora, como ha comentado también Ariadna, ¿no? O sea, decir, ¿cómo sé que este material es sostenible o no lo es? ¿Qué elijo? ¿Calidad? No sé, ¿qué retos os encontráis en el naturalista a la hora de elegir estos materiales sostenibles? Yo es que voy escuchando a todos los compañeros y prácticamente estoy de acuerdo al 90% con todos, pero hay una gran diferencia, que es que dentro del calzado cada zapato igual tiene 70 componentes diferentes. Entonces, desde el principio ya cuando nacimos es muy complejo porque vamos a decir que nacimos el siglo pasado y este año y en este siglo cada año parece que damos como 7 pasos, no uno, ¿no? Entonces, para mí uno de los comentarios es primero pensar que lo puedo hacer mejor. O sea, que ha sido un comentario de Elvira. Entonces, yo sé que al año que viene lo voy a poder hacer mejor. El tema es, como con Fede, estudiar muy bien con la tecnología, la trazabilidad y todo, con el fin de dar la mayor usabilidad al producto. Entonces, para mí el mayor reto es tener proveedores lo más próximos posible
dentro de lo complejo que es, porque estamos hablando de pieles, tejidos y proveedores, que al final sí, estás comprando a un proveedor o a un distribuidor que está en España, que te dice que es italiano, pero realmente todo se fabrica afuera. Entonces, al final, para mí va a ser buscar proveedores de confianza, transparencia, trazabilidad y que el producto tenga la mayor durabilidad posible. Sobre todo en calzado, que a día de hoy es prácticamente imposible reciclarlo y darle circularidad, aunque hay proyectos en los que se quiere empezar a investigar cómo hacerlo. Porque, Pachi, como comentaba, como decía Ariadna, ¿no? Que a la hora de seleccionar un material, ¿no? Un proveedor que dice que un material es reciclado, ¿no? O sea, vosotros ¿cómo os aseguráis que realmente ese material es reciclado y que realmente es sostenible? O sea, ¿pedís certificaciones? ¿En qué os basáis? Diría que lo primero, cuando alguien te dice que su material es el más sostenible, ya negarlo, porque no existe el material más sostenible tal cual y todos vienen contándote su película, ¿no? Entonces al final es tener bien elegir bien el material, lo que es más acorde para el producto que quieres hacer e intentar hacer, antes de decidir si te gusta o no te gusta, analizarlo bien, comprobarlo, saber cuál es el proveedor, saber cuándo lo fabrica y antes de meterlo en la colección, testarlo. Y si es posible, el problema del calzado es que para cuando has testado algo, mínimo son 6 meses, o sea, no es una prueba rápida, porque la prueba es en el calzado para mí es la durabilidad, o sea, hay muchos productos que pones un zapato, son de un precio, vamos a decir, medio bajo y al final estás pensando que es de temporada. Y nuestra idea es lo mismo, hacer un zapato que sea de fondo de armario que dure mucho tiempo. Entonces, al final, yo creo que sobre todo la credibilidad y seguimiento de los materiales. Muchas gracias, Pachi. Laura, que veo que eres la única que todavía no se ha pronunciado. ¿Qué retos tenéis vosotros, Laura, en The Latewear a la hora de conseguir materiales, de elegir los materiales? En vuestro caso, además, que es upcycling. Sí, claro, nuestro caso es que es muy especial porque no elegimos los materiales así de, pues creo que lo mejor va a ser hacer algodón orgánico o lino, sino que trabajamos con lo que ya existe. O sea, para nosotros, lo que dicen el armario, la colección más sostenible es el armario que ya tienes. Pues bueno, nosotros jugamos con esa idea, pero ofreciéndote colecciones nuevas, solo que comprendas que ya existían. Entonces, sí, hacemos una selección dentro de lo que hay, intentamos coger las prendas que vemos de mayor calidad, por lo que han dicho pues el resto de marcas, que al final el objetivo es que dure al máximo, pero también está por otro lado que el producto puede durar, pero si la persona no quiere seguir llevándolo, pues se va a acabar la vida de esa prenda, ¿no? Entonces, más que con la elección de tejidos, nosotros jugamos con el diseño también y en pues nuestras tallas flexibles, el patronaje que utilizamos para intentar que, por ejemplo, pues el motivo de que la mujer que tenga esa prenda de Latewear ese mes haya subido o bajado de peso no sea una razón para desechar ya su prenda, sino que pues pueda seguir circulando o incluso que la pueda compartir o que pueda entrar en servicios de fashion sharing, como consta. Entonces, son como muchas componentes las que hay que tener en cuenta, pero sí seleccionamos pues tejidos ya sean sintéticos u naturales, porque hay de todo los que veamos que tiene sentido rescatar. Muy bien, pues muchas gracias. Un poco, ¿Sí? decía que yo un poco siendo, creo que ha comentado Pachi, ¿no? Que no existe el 100% sostenible. Si alguien te dice, este material es 100% sostenible, ya ahí algo fallo. Yo creo que es clave para nosotros como marcas, diseñadores o ingenieros de producto comentar o hacer preguntas incómodas. Sí, pero esto que hay aquí, o si hay un tejido que tiene un pegamento o un tratamiento que se le ve que es muy suave, sí, pero ¿este tratamiento cómo se hace? Entonces que te expliquen, que tengan que preguntar, que tengan que consultarlo, porque hay muchas veces que igual el material, por ejemplo, es un algodón orgánico, un algodón reciclado, para hacer una serie de camisetas y de repente dicen, sí, pero para suavizarlo le ponemos un tipo de tratamiento de siliconas y dices, pues ya la hemos fastidiado. Que parece que no, pero eso lo hacen muchas marcas que
que igual no son tan sostenibles, sino que sacan una colección sostenible y con tal de no cumplir esos requisitos de, bueno, ya es orgánico tal, luego le ponen los tratamientos que luego además son irreciclables. Entonces ahí sí que veo que es muy clave para las marcas hacer muchas preguntas incómodas, indagar, no quedarnos con lo primero que nos dicen, sino ir más allá para así tener más información y no solo aprender, sino demostrar al sector al que luego nos va a vender, oye, que controlamos del tema, que no estamos aquí para que nos engañe, sino que estamos aquí para entre los dos crecer, y que hay veces que luego a un proveedor le dices, ¿por qué usas este pegamento en lugar de este otro? Que lo usa no sé quién también y es mucho más sostenible, y dice, ahí va, no lo sabía, y cambia la producción. Ese aspecto yo creo que es fundamental, eso, hacernos preguntas incómodas que son las que nos hacen salir de la zona de confort y mejorar como marcas y como industria en general. Genial, muchas gracias, Adena. Fede de Sepia creo que quería compartir su experiencia. Sí, nada, me parece súper interesante lo que acaban de comentar. Yo creo que aquí uno de los retos es dejar de lado toda esa imagen tan romántica que hay, bucólica del pasado, de todo en la naturaleza, de no sé qué, y realmente centrarse o a nosotros nos gusta centrarnos mucho más en la ciencia, en qué dice la ciencia, qué hay detrás, qué investigaciones hay, dónde demuestras que efectivamente eso tiene más impacto o menos impacto, y no dejarnos llevar muchas veces por esas sensaciones, ¿no? De obviamente pues ves un bosque con unas flores y no sé qué y una ovejita, entonces piensas que realmente eso es mucho más sostenible que cualquier otra cosa, pero que intentemos, yo creo, entre todos dejar de basarnos tanto en ese tema más emocional y nos basemos mucho más en ciencia y en datos realmente comprobables y auditables, que son los que te acercan cada vez más a la verdad. Y ha comentado también una cosa muy interesante sobre cómo realmente muchos de nosotros nos hemos sorprendido también en ese sentido. Nosotros nos gusta mucho el producto, aprendemos mucho sobre el producto, sobre los procesos, los materiales, cómo se hace todo, y cuando empezamos a traquear todo el producto desde el comienzo con nuestros proveedores, nosotros pensábamos que nos iban a odiar porque les dimos un coñazo monumental preguntando absolutamente todo: qué máquina, qué gasto de agua, qué gasto de energía, qué contratos tenían sus empleados, desde cuánto tiempo llevaban. Y lo que nos sorprendió es que ya no solo estuvieron encantados de colaborar, sino que muchos de ellos volvieron a preguntarnos: oye, ¿qué conclusiones habéis sacado? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Estamos deseando hacerlo mejor, pero no sabemos muy bien cómo. Si nos echáis una mano y nos ayudáis, seguro que podemos mejorar el proceso entre todos. Y en ese sentido nosotros integramos mucho a los proveedores dentro de nuestra cadena de valor, les entendemos como parte del equipo, y también intentamos pues toda la información o la formación que vamos adquiriendo, poder transmitírsela también a ellos, porque el interés en ese sentido es mutuo, y es algo que al final pues nos emociona mucho, el entender que en este viaje no estamos solos, sino que aparte de todas las marcas que estamos aquí, que yo creo que es fundamental el conocernos y colaborar entre nosotros, el que los proveedores también estén en nuestro mismo camino. Muchas gracias. ¿Alguien más se anima a compartir algún reto, algún comentario de todo lo que estamos hablando? Bueno, yo me gustaría ya como último reto, ¿no? Habéis hablado de circularidad y, como decía Pachi, no es lo mismo hablar de un calzado, de un bolso, que de lo que es textil, ¿no? Una camiseta. Realmente la composición, o sea, para poder reciclar es importante que sea de la misma composición, si no es difícil. Os quería preguntar, como marcas, como estáis hablando de circular, es decir, ese material al final de la vida, ¿cómo tenéis previsto? O sea, ¿realmente habéis conseguido ya, conseguir por un lado que el cliente os devuelva ese material, o sea, esa prenda, y después qué hacer con ella, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, en mi caso, ¿no? O sea, cuando te vas a una planta de reciclaje se piden cantidades muy grandes, ¿no? Para poder reciclar. Entonces, tenía curiosidad si alguno de vosotros ha conseguido ya esa circularidad, ¿no? O sea, al final de la vida, realmente cómo conseguís, o sea, ya no solo utilizar materiales reciclados, sino decir reciclables, o sea, y cómo conseguís que ese cliente te devuelva la prenda, perdón, y cómo conseguir reciclarlo, ¿no? ¿Y en qué lo recicláis? Si volvéis a generar otro textil o habéis conseguido generar otro producto a raíz de estos materiales.
bueno, a mí me gustaría compartir un poco nuestra experiencia. Nosotros tenemos la fortuna, siempre decimos que somos unos privilegiados porque nacimos dentro de una fábrica de reciclaje que no solo recicla botellas de plástico, sino que también recicla la parte textil. Tiene una fase en la que recicla para luego hacer temas de automoción y demás. Entonces nosotros sí que contamos con ese sistema en el cual hay un proceso de retorno en el que el cliente devuelve el producto a cambio de un código de descuento y luego todo eso tenemos el conocimiento técnico que por eso los productos los hacemos como los hacemos, para que en una EREMA, que es básicamente una trituradora gigante industrial, se pueda triturar todos los productos y mezclar con fibra para luego hacer la granza que luego se puede aplicar ya sea para volver a hacer productos igual que los que tenemos o diferentes aplicaciones a nivel industrial, vaya. Puede ser tanto para hacer de nuevo fieltros o para hacer partes de coches, o eso al final también depende en que queramos transformarlo. Pero sí que hay oportunidades. Luego la clave ahí es que, por ejemplo, saber si le pones una cremallera, de qué material tiene que ser la cremallera para que sea fácilmente separable por la máquina, porque hay cremalleras que pueden fastidiar el proceso y cremalleras que, aunque sean metálicas, no dan ningún problema. Entonces, todo ese conocimiento tenerlo a la hora de elaborar el producto, vaya. Pero en nuestro caso eso, tenemos ese privilegio de conocer y estar dentro de la industria. Qué bien, qué suerte. Bueno, Fede también quiere compartir su experiencia. ¿Fede? Sí, pero soy empezada, así que si alguien más quiere participar, adelante. Tenemos 2 minutos, Fede. Vale, sí, nosotros también tenemos la suerte de que el proveedor que nos fabrica el hilo tiene también una planta de reciclaje y entonces ellos vuelven a meter ese sobrante de hilo de tejido otra vez, como ha explicado muy bien Adriana, en la trituradora para volver a hacer estas granzas y volver a sacar el material. Nosotros el año pasado recogimos más de 200 kilos de sobrantes de producción, en este caso de todo el sobrante de corte, y sí que tenemos un mecanismo para el cual el cliente nos puede devolver el artículo cuando acabe su vida útil. A día de hoy hemos recibido todavía muy poquitos, porque como decimos, diseñamos las prendas para que duren mucho, mucho tiempo, pero sí que en algún caso pues que ha habido alguna pequeña tara o que realmente el producto pues se ha estropeado por algún tipo de accidente, hemos recopilado ese tejido y lo enviamos a fábrica para que se vuelva a meter en proceso. Y efectivamente hay ciertos momentos en los que es necesaria una cantidad muy grande. De hecho, esta fábrica nos podría hacer un hilo con los sobrantes de nuestra propia producción. Para hacer eso necesitamos tener más de 500 kilos de desechos. Nosotros a día de hoy lo que hacemos es directamente cedérselo a ellos para que lo metan dentro de su propia producción de reciclado. Genial, muchas gracias. Ya por último, que nos queda ya solo un minuto. Elvira, por favor. Bueno, no, rápidamente porque me parece muy interesante y creo que puede surgir una sinergia de aquí. Nosotras lanzamos hace un mes una campaña que se llama Recicla con Nael, que todas las mujeres que quieran mandarnos sus bikinis o bañadores de cualquier marca, talla o en el estado en el que esté, los reciclamos y estamos asociadas con TerraCycle para hacerle bueno, que se recicle ese textil correctamente, ¿no? Pero la verdad es que sí, estábamos buscando, en este último mes hemos recibido, pues ya llevamos como 3 kilos de bikinis, que parece muy poco, pero es mucho, que realmente la gente, a cambio de un descuento, pues te envía todos sus bikinis que tiene ahí que no utiliza. Y sí que estábamos buscando con alguna empresa española, pues poder seguir ese proceso de reciclado. Así que creo que, Adriana, te voy a escribir a ver si podemos hacer algo y todo lo que nosotras generamos, en vez de dárselo a TerraCycle, que es una empresa de reciclado muy grande a nivel mundial, está en todos los países y demás, pues poder hacer algo aquí, ¿no? O sea, todo lo que recibimos en España, pues hacerlo aquí. Tiene un problema los bikinis, el elastano no se puede reciclar. Claro. Estropea las máquinas, entonces no se podría. Lo que hace es que que no está en España, tiene una sede fuera donde sí lo separa. Por eso nos costó mucho encontrar quién nos ayudaba a reciclar bikinis. Bueno, si os enteráis de alguien en España que lo haga, estaríamos encantados de cederle esa producción y no seguir. Al final, TerraCycle lo que hace es generar nuevo hilo y venderlo, ¿no? Es una empresa y decir, bueno, pues a ver si podemos dejarlo aquí todo en casa y no dárselo a ellos que ya son muy grandes. Genial, pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que podríamos estar horas, yo lo he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo y nada, muchas gracias a todos y la verdad, bueno, espero que haya sido enriquecedor para todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.